El anhelo humano por las cosas eternas. A lo largo de la historia, la gente ha buscado en sus almas y ha pulido sus habilidades para expresar sus diversas emociones de formas diversas. Esos son nuestros tesoros nacionales. En la búsqueda de estos preciados legados de atemporal belleza, visitamos la ciudad de Kioto. Toyotomi Hideyoshi, el gobernante de todo Japón. En su rol de Kanpaku, regente imperial, y Daijo Daijin, gran ministro, reestructuró con audacia la ciudad capital de Kioto, que estaba en decadencia tras la guerra de Onin. En solo 10 años luego del incidente de Hono, reconstruyó las bases de la Kioto que conocemos hoy. Algo que Hideyoshi decretó en ese entonces fue el regreso de Nishi Honganji a Kioto. ¿Qué podría haber motivado a Hideyoshi para esto? En el templo Nishi Honganji aún se conservan numerosas estructuras arquitectónicas y jardines representativos del período Momoyama. Hay muchos tesoros nacionales que fueron legado del templo Nishi Honganji. Al visitar diferentes lugares de Kioto vinculados al clan Toyotomi, seguimos los pasos de los sueños del gobernante Toyotomi Hideyoshi. En las tiendas en esta calle se venden altares y artículos budistas acomodados a ambos lados, tal como en días de antaño. Sobre la calle Horikawa-dori, que cruza de norte a sur la ciudad de Kioto, encontramos el templo Nishi Honganji, que se encuentra muy cerca de la estación de Kioto. Honganji es el templo principal del culto budista Yodo Shinshu Honganji. Suele conocerse como Nishi Honganji, o familiarmente, o Nishi-san. El culto Yodo Shinshu fue fundado por el santo Shinran en el período Kamakura. En una época de gran turbulencia, se mudó el templo Honganji de Kioto a Osaka, Yamashina y otras varias ubicaciones. Sin embargo, con las tierras que donó Hideyoshi, regresó a Kioto.
Dos grandes salones nos dan la bienvenida a los amplios terrenos del templo. Este es el salón Amida-do, el templo principal de Nishi Honganji. Bienvenidos, por favor, adelante. Eso parece decir. Su inmensidad, lejos de intimidar o sorprender, da la sensación de envolverlo a uno amablemente. Este es el salón Goei-do, en el que se enclaustra una estatua del santo Shinran. Este salón es de dimensiones mayores que el salón Amida-do y alberga 1200 a la vez. Con 29 metros de alto, es la estructura de madera más grande del mundo. Pese a que en su tiempo Nobunaga había sido antagonista del templo Honganji, luego de su muerte, Hideyoshi trajo al templo Honganji de regreso a Kioto. ¿Y qué opina de esto Ryutaro Abe, el novelista ganador del premio Naoki? Creo que hay dos razones. Una era para mostrar al mundo que la forma de gobierno durante la época Hideyoshi iba a ser diferente de la forma de gobierno durante la época Nobunaga. La diferencia fue que Nobunaga pretendía unificar al país mediante la fuerza militar, con familias samurái en el centro de su administración. Hideyoshi, por el contrario, al convertirse en consejero principal del emperador, restauró la regla imperial. El resurgimiento de templos y santuarios fue parte de restaurar la regla imperial, y eso incluiría la restauración de Monseki-ji-in, templos que solían ser conducidos por los fundadores del culto o donde residían los nobles o la familia imperial. El templo Honnoji era un Monseki-ji-in. Por ello creo que Hideyoshi actuó a favor del templo Honnoji, para dejar en claro cuál era su postura. La otra razón era que en ese entonces, en que aprobó al templo Honganji, durante el segundo año de la época Eiroku, en 1593, ya estaba involucrado en la guerra Jin con Corea. Por esta guerra fue que necesitó reclutar soldados y apoyo logístico, y el templo Honnoji era una conexión indispensable. Creo que por eso buscó reconciliarse con el templo Honnoji. Parece entonces que Hideyoshi tenía una forma amable de hacer política. Hacia el lado sur del templo Nishi Honganji se encuentra Karamon, o puerta de estilo chino, un tesoro nacional. Hideyoshi la trasladó desde el castillo Fushimi-yo que había construido. Es una entrada esplendorosa. Brilla con luz propia. En ella abundan las esculturas, como ser de peonías y leones, bambú y tigres, kirin, que es un animal mitológico chino, y también pavos reales.
¿Qué clase de puerta es una caramón? Lo que solemos llamar caramón es una puerta con carajafu, como este, con techo curvo corredizo. Este estilo carajafu llegó desde China para usarse en arquitectura residencial y eventualmente se utilizó para la construcción de entradas. Así fue como las entradas provistas de carajafu llegaron a llamarse caramón. Como podrán ver, estas entradas están adornadas con esculturas vigorosas y tienen elementos decorativos fijos de metal, lo cual transmite grandiosidad y lujo. Dado que uno no se aburriría de pasar el día mirando esta entrada llamada Higurashi-mon, significa la entrada que uno querría admirar hasta el crepúsculo. No obstante, en este proceso de reparaciones varias, algunos datos se hicieron evidentes. Por ejemplo, muchos de los accesorios decorativos fijos de metal, las esculturas y otros adornos no formaban parte originalmente de la puerta. Esta historia no se deja comprender con claridad, ya que mezcla algo de mito. Al pensar por qué la puerta se erigió aquí con tanta ornamentación, no solo conjeturamos, pues a comienzos de la época Edo, durante la era Kanye, Shogun Tokugawa Iemitsu, el tercer shogun Tokugawa, planeaba visitar el templo Honganji, y eso tal vez ocurrió cuando este caramón fue puesto aquí, en este sitio, y añadieron la extravagante decoración. Obviamente, hay mucha historia plasmada en esta caramón. En esta historia, Kyoyu y Soho, en una antigua saga china, Kyoyu dice: "El emperador me pidió que le suceda al trono", y la contaminación de esas palabras tan mundanas me obligaron a lavar mis orejas en este río. Y luego hay una efigie de Soho, quien, al ser testigo de esto, hace girar a su vaca diciendo: "No puedo limpiar mi hacha en un agua que fue tan contaminada". Miremos esta elaborada e increíble decoración y perdamos noción del tiempo. Es fácil comprender por qué se le llama Higurashi-mon, la puerta que uno querría mirar hasta el crepúsculo. Al regresar, visitaremos el fantástico Shiro-shoin, o Salón Blanco. En el templo Nishi-Honganji se erige una de las preciadas construcciones existentes de arquitectura de estilo Shoin. Al ingresar al O-Genkan, o Gran Entrada, nos encontramos dentro del Salón Shoin. No se exhibe al público general, pero recibimos un permiso especial para visitarlo. Un tesoro nacional, el Shiro-shoin, o Salón Blanco, se usa para recibir a huéspedes importantes. Adjuntos hay 3 salones llamados el Ichi-no-ma, primer salón, Ni-no-ma, segundo salón, y San-no-ma, tercer salón. Los grabados de flores de Fuji sobre el dintel son exquisitos.
El Ichi-no-ma es el salón de mayor prestigio. El cielo raso tiene un trabajo de celosía en bóveda. Al Ichi-no-ma también se le conoce como Shimei-no-ma. El piso está dividido en dos niveles, uno superior y uno inferior, y en la fusuma, o puertas deslizantes, hay pintadas imágenes que relatan las tradiciones de la antigua corte imperial china. ¿Qué tipo de personajes habrán sido invitados aquí? Al otro lado de cierta fusuma encontramos salones mushakakushi, en el que el samurái se sienta a esperar en caso de emergencia. Mirando desde el otro lado del Shiroshoin, hay un escenario no llamado Kita no Butai, o escenario de no norte. Fue declarado Tesoro Nacional en condición de escenario no más antiguo de Japón. Originalmente los escenarios no eran estructuras temporales que se desarmaban cuando las representaciones terminaban, así que durante mucho tiempo no hubo muchos ejemplos vivientes de ellos. Hay posiblemente solo 4 así en todo Japón, y todos fueron declarados importante legado cultural. Y 2 de ellos están aquí en el templo Honganji, así que esto es único. Este escenario, no norte en particular, aparece en escritos de la época Tensho, que lo definen como el escenario no en pie más antiguo de Japón. Es de dimensiones compactas y la distancia entre sus pilares es de estilo antiguo. Por estas razones, creo que es un escenario de gran valor histórico. Las obras no, o kyogen, solían representarse en el templo Honnoji al recibir huéspedes de honor o a veces eventos especiales. También dentro de los shoin, los salones, hay escenarios que se usan para representaciones no, cuando se levantan las esteras o tatamis. Esto demuestra la importancia que el no ha tenido en este templo. Sin duda es un escenario no de gran importancia. Este es el jardín del lado este del Shoin. Es un karsansui, jardín de paisajismo seco de estilo tradicional japonés o chino, que reproduce el Kokei, quebrada del tigre, un cañón al pie de un monasterio chino en la montaña. Declarado uno de los sitios de especial belleza panorámica de Japón, podría también llamarse un tesoro nacional entre jardines.
Este es el Tekisui-en, un jardín en un rincón de los terrenos del templo. Se dice que el pabellón Hyunkaku es uno de los 3 grandes pabellones de Kioto, junto con aquellos en los templos Kinkakuji y Kinkakuji. Tiene 3 pisos de alto y creo que es un edificio muy interesante. Si uno mira el techo, verá que tiene protuberancias en algunas partes y curvas hacia adentro en otras. Es ecléctico. Pese a sus 3 pisos de alto, el primero tiene una dársena para botes y tiene un ambiente elegante y refinado. Al segundo piso se lo llama Kasen-noma, Salón de los Grandes Poetas, que es un lugar para la literatura y transmite un aire poético. Más arriba está el piso superior, el tercero, al que se llama Torrecilla Tegiseiro, que significa torrecilla entre las estrellas. Como verán, la arquitectura es completamente asimétrica, lo que indica que los responsables de su construcción tenían una sensibilidad de diseño única. El problema es que no sabemos quiénes fueron los que, teniendo esa sensibilidad única, construyeron este lugar o le dieron ese trabajo a otros. Hay muchas teorías respecto a esto. Una es que en un principio se erigió donde originalmente estaba el castillo Gyurakudai y que fue desmantelado y reconstruido aquí. Otros dicen que debe asociársela con Hideyoshi, pues parece haber registros de su conexión. Una teoría reciente sostiene que originalmente debe haber estado en lo que se conocía como el Kyoto Shinjo, construido por Hideyoshi en sus últimos años y ubicado en las cercanías de donde hoy está el Palacio Imperial Sento, que fue desmantelado y reconstruido aquí. Otra teoría sostiene que siempre estuvo aquí, en este templo. Por eso, con tantas teorías, no hay certeza de su historia. Pero aún así, ese misterio seguirá maravillándonos por siempre. Alcanzar las estrellas. ¡Qué construcción tan romántica! Hay escaleras que descienden desde dentro del estanque. Este es el Funairi-no-ma, o dársena de botes. Se dice que antes de la construcción del puente sobre el estanque, aquí es a donde la gente venía en bote. Este salón funciona aún hoy como sala de recepción y se usa para ceremonias de té y demás. Al regresar, echaremos un vistazo a la enigmática cascada del clan Toyotomi. Al pie de la montaña Higashiyama, en Yamato Ojidori, hay un templo y santuario vinculados a Toyotomi Hideyoshi. Aquí hay un gran muro de piedra que parece no acabar. Es una sección de un muro de piedra construido para protección del salón Daibutsu-den, o Gran Salón Budista. Hideyoshi tuvo aquí una Daibutsu-sama, estatua del Gran Buda, y un templo budista que superaron a las anchas la escala del templo Todaiji en Nara. Del lado este del templo Hokoji y el santuario Toyokuni Jinja hay lo que quedó del Daibutsu-den. ¿Qué tipo de construcción era?
Podemos calcular lo grande que era observando la pintura en el biombo plegable que aún se conserva. Era una estructura imponente de 90 metros de ancho y 50 de alto. ¿Hideyoshi era una persona ostentosa? Es cierto, Hideyoshi era ostentoso y disfrutaba sorprender a la gente. Creo que tenía una suerte de sensibilidad para disfrutar, pensaba a lo grande y quería lo máximo de cada cosa. Y hay un motivo político. Creo que su objetivo era mostrar con contundencia lo imponente del gobierno Hideyoshi a la gente de Kioto. También, al tener orígenes humildes, él venía de una clase social baja, sentía desdeño por otros y posiblemente guardaba sentimientos encontrados dentro de él. Creo que, en parte, el esplendor de estas construcciones, como el castillo de Osaka y de templos inmensos como el Hokoji, aquí se debían a su intención de transmitir esos sentimientos. Parece haber amado las cosas a lo grande. El templo Hokoji fue construido para albergar una daibutsu. En el hondo o salón principal, ahora hay una daibutsu mucho más pequeña. Este es un campanario en terrenos del templo. Esta campana anunció la caída del clan Toyotomi. Ieyasu, al morir Hideyoshi, urgió al hijo de Hideyoshi a reconstruir el templo Hokoji. No obstante, usando la inscripción en la campana como pretexto, luego declaró la guerra a las fuerzas de Hideyoshi. Esta historia es famosa, pero ¿no fue acaso una descarada excusa de parte de Ieyasu? Con respecto a la inscripción en la campana, la acusación era que la leyenda Koka-anku y Kunshin-horaku pretendían ser una maldición contra Ieyasu y una bendición para que el clan Toyotomi floreciera. Bueno, eso fue una intriga desde un comienzo. El hombre que inscribió la campana, Seikan Bunei, en un interrogatorio posterior, declaró que cuando hizo la inscripción, usó el nombre de Ieyasu como sujeto oculto, que fue un error de su parte y que esperaba ser perdonado. Pero no puedo creer que un sacerdote tan culto simplemente cometa un error así. Le ordenó a alguien, como el Konshin Suden, sacerdote zen y consejero de Ieyasu, que hiciera la inscripción. Esperaron a que estuviera terminada y luego hicieron su acusación. Eso fue un truco realizado para poner al clan Toyotomi en problemas. ¿Una conspiración? Parece que lo fue desde un comienzo.
Ahora visitaremos en Kioto otro lugar vinculado a Hideyoshi. Junto al templo Hokoji se erige el santuario Toyokuni Jinja. ¿De dónde surge el nombre de este santuario? El nombre Toyokuni surge de la combinación del primer carácter Toyo, pródigo, y el último carácter, Kuni, país, de Toyoshihara Mtsunokuni y también de Toyashihara Nakatsukuni, ambos nombres antiguos del país de Japón. Dado que el señor Hideyoshi había unificado todo su territorio bajo su autoridad, la corte imperial otorgó los títulos póstumos de Hokoku Daimyo-jin, gran deidad luminosa de nuestro pródigo país, al señor Hideyoshi, con la esperanza de que protegiera la prosperidad de la nación que había declarado bajo su dominio. Los terrenos del santuario en ese entonces, se dice, cubrían 300.000 tsubo. Un tsubo equivale a 3.95 metros, y eso equivale aproximadamente a 1 millón de metros cuadrados. Aún de pie en lo que era esta propiedad, están el subtemplo Yogein, el salón Sanju Sangendo, el subtemplo Homyo-in, el subtemplo Chishaku-in, el subtemplo Myoho-in y las ruinas de Daibutsu-den, salón del Gran Buda, del templo Hokoji, donde se enclaustra el santuario que vimos antes. Era un santuario enorme. Tras la derrota del clan Toyotomi, en el sitio de verano de Osaka, el shogun Tokugawa ordenó la disolución de este santuario. Al llegar la época Meiji, el emperador Meiji pidió su restauración, y en el año 8 de la era Meiji, la restauración del santuario comenzó en el sitio de las ruinas del Daibutsu-den, salón del Gran Buda, del templo Hokoji, al cual vimos antes. El santuario Toyokuni Jinja fue terminado en el año 13 de la era Meiji. El santuario parece haber sabido sobrevivir a las vicisitudes del clan Toyotomi. El Karamon, o portón de estilo chino, es un tesoro nacional. Originalmente estuvo en el castillo Fushimi-ji y fue trasladado al castillo Niyo-yo, luego al subtemplo Gunnoshi-in del templo Nanzen-ji, y luego lo trajeron aquí. Se le conoce como uno de los 3 grandes Karamon de Kioto, junto con los del templo Daitokuji y el Nishi-Hoganji. Es una entrada majestuosa e impactante. Con sus muchas ornamentaciones en oro, es clásica del estilo Hideyoshi. Enmarcado está el Toyokuni Daimyo-jin, o gran deidad luminosa de nuestro pródigo país, el título póstumo otorgado a Hideyoshi por el emperador del momento y escrito a mano por el emperador en persona. Las puertas están decoradas también con esculturas majestuosas. Al cruzar la puerta está el Haien, o salón de rezo, y luego el Honden, el salón principal, donde Toyotomi Hideyoshi está divinizado.
Este es el Homutsukan, o depósito de tesoros. Fue construido en el año 14 de la época Taisho. Esta construcción de aspecto elegante alberga y exhibe una colección de artículos vinculados al clan Toyotomi. El Hokoku Sairei era un festival que tenía lugar en conmemoración del 6º aniversario de la Puerta de Hideyoshi. La gente se viste de gala y elabora complejos disfraces y se acerca al Daibutsu-den, Salón del Gran Buda, con el templo Hokoji como telón de fondo. La escena está representada vívidamente. Una persona lleva puesto un disfraz de caña de bambú. Parece divertido. Los campesinos están bailando con exuberancia. Algunos dicen que esto muestra los orígenes del festival Abaodori y de los bailes del festival Bo. Pese a que pasaron 7 años de su muerte, ¿Hideyoshi era aún popular? La popularidad de Hideyoshi está bastante enraizada en la región de Kansai. En ese entonces, no obstante, creo que Hideyori obtuvo más popularidad. La razón tras esto fue que luego de morir Hideyoshi se llevaron a cabo restauraciones de la mano de Hideyori en templos y santuarios de Kioto y Osaka. Algunas fuentes hablan de 85 locaciones, y estas eran, sin ir más lejos, proyectos de obra pública bajo el patrocinio del clan Toyotomi. Esto daría empleo, estimularía la economía y sería un gran éxito. Y todo esto debido a que Osaka es un gran centro comercial. De manera que los impuestos que se aumentaran implicarían que el clan Toyotomi obtuviera capital sin límites para llevar a cabo sus políticas económicas. Creo que es por esto que los ciudadanos de Kioto y Osaka estaban muy agradecidos. Por esto es que creo que en el 7º aniversario de su muerte hubo un importante momento crítico en el que la gente se liberó y celebró con alegría y agradecimiento hacia el clan Toyotomi. Las palabras gracias, Taiko-sama, regente imperial retirado, parecen apropiadas aquí. Al regresar, veremos el lugar donde hoy descansa Hideyoshi. Nos dirigimos camino arriba por la colina Amidagamine, parte de la cadena montañosa Higashiyama. Aquí es donde el edificio principal del santuario Toyokuni solía estar. El gobyo o mausoleo aquí presente fue reconstruido durante el periodo Meiji y hay un monumento de piedra en su cúspide. Vamos a verlo. Unos 500 escalones lo llevan a uno a la cima. Contemplemos la historia tanto de las victorias como las derrotas mientras ascendemos. ¿Ya llegamos? No, resulta ser que estamos a mitad del camino. Cruzando la Chumon, o puerta a mitad del camino, avanzamos.
Sin aliento, finalmente llegamos a la cima. Allí nos espera un monumento de piedra gorín, una estupa de 5 pisos. Este es el Hokoku-byō, la tumba de Toyotomi Hideyoshi. Aquí, como si vigilara la capital de Kioto desde lejos, tal como lo hizo en el pasado, descansa en paz Hideyoshi, quien alguna vez alcanzó la gloria como gobernante supremo de esta tierra. Toyotomi Hideyoshi llevó a cabo la transformación de Kioto a gran escala. Lo que finalmente logró quizás fue rejuvenecer el ánimo de la gente de Kioto. El tesoro nacional del templo Nishi Honganji y el santuario Toyokuni Jinja se conservan a la perfección hasta el día de hoy y parecen transportar a sus visitantes a tiempos de lujo resplandeciente del periodo Momoyama.